La Asamblea Legislativa y su trabajo es fundamental en el desarrollo del país, en la creación de país, en la democracia. Ahí es el órgano donde convergen todos los colores políticos, o deberían de estar todos los colores políticos, y tener la creación de leyes de beneficio para El Salvador y, por supuesto, para nosotros. El trabajo que se realiza desde la Asamblea Legislativa está destinado, según el último mensaje del presidente y candidato a la República, para que le den absolutamente todo el poder, no se pierda la mayoría calificada y continúe El Salvador tal cual en estos últimos 5 años. ¿Usted permitirá esto? ¿Usted, a la hora de estar frente a su papeleta, elegirá la continuidad de esto o dará un giro? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Francisco Gómez. Hoy está con nosotros acá en Mix de Medios, la producción para Agape TV, Canal 8, a las 8 acá en el 8, John Anthony Cruz. Él es abogado, muy reconocido en la red social TikTok por las historias del régimen, hoy candidato a diputado por el partido Vamos en el departamento de San Salvador. John Anthony, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Gracias, Francisco, un gusto poder acompañar y poder compartir pues con la teleaudiencia de este programa un poco nuestras posturas y ahora sí, ya de cara a una candidatura a diputado por el departamento de San Salvador. Estamos a menos de 2 semanas para que conozcamos quiénes serán diputados, si hay presidente en primera vuelta. La primera etapa de las elecciones el 4 de febrero, usted participa por San Salvador. Usted ya está en contienda porque los votos del exterior cuentan para San Salvador, y si alguien ha elegido o ha marcado su rostro, su marca, ha hecho sobre usted, es posibilidad para poder optar a un escaño en la Asamblea Legislativa. John Anthony, ¿cómo llega esta propuesta para que usted sea candidato a diputado cuando tiene un perfil desde, no sé si llamarlo oposición, pero sí en defensa o en pro de los derechos de los salvadoreños? ¿Por qué optar por el camino político ahora, John Anthony? Sí, bueno, en este caso, a raíz del comentario que acabas de hacer, comentarte que ya desde el exterior pues hemos recibido las primeras muestras de apoyo de personas que nos han manifestado pues que han marcado nuestro rostro, la casilla 6, en la columna 4 del partido Vamos por la Asamblea Legislativa. Eso realmente nos llena de satisfacción porque quiere decir que el mensaje ha llegado a donde tenía que llegar, pues, y hacer conciencia de que entregar el poder absoluto sobre una persona no es sano, y eso lo dice la historia, nuestra propia historia incluso. Fíjate que la iniciativa de participar en esta candidatura pues definitivamente vino a partir de la experiencia que hemos tenido llevando casos dentro del régimen de excepción. De hecho, yo en otros programas de radio he comentado que jamás pensé incursionar en la red social de TikTok, que es donde me di a conocer. Pero ahí empecé a raíz de eso, a raíz de el malestar que me dio el presenciar las audiencias en las que se llevaba a muchas personas inocentes frente a un juez especializado de instrucción y se les enviaba 6 meses a podrirse a un centro penal. Y ahí continúan algunos, ya van por sobre 2 años. A partir de eso yo me doy a la tarea pues de hacer esas publicaciones en contra de todo lo que estaba pasando y de lo que yo catalogo como un circo jurídico, que es en lo que se ha convertido el debido proceso que teníamos en El Salvador. Y a la mitad de este camino pues surge la oportunidad de poder participar en una elección interna dentro del partido Vamos para participar y ver si lográbamos una candidatura, y pues eso se dio, y por azares de la vida y Dios por supuesto nos encontramos ahora en esta contienda. Ya ahora sí, digamos en serio, porque buscamos estar en el escenario donde realmente se pueden hacer los cambios que se necesitan para que miles de víctimas, que hoy por hoy, yo siempre lo digo, mi partido lleva 3 ejes principales, que es economía familiar, seguridad y combate a la corrupción, pero por la experiencia y por la población que de alguna manera me ha dado ese apoyo, mi eje central va a estar en el de seguridad, pues, y velar por supuesto que se rescate lo más que se puede el debido proceso y que las personas víctimas del régimen tengan un proceso justo y que la ley en nuestro país se respete, porque vemos que poco a poco esa vorágine
o esa onda expansiva que yo le llamo, de acciones que hace el gobierno al margen de la ley, alcanzan a muchas personas, no necesariamente por el régimen de excepción. Estamos viendo los desalojos de vendedores, los decomisos de motocicletas, cuando específicamente no tiene que ser así, y así vemos un sinfín de cosas. Entonces, digamos que mi eje principal será ese, el garantizar la seguridad jurídica. Sin morbo, izquierda, derecha, usted, el partido, me van a decir probablemente que es de centro X, centro Y. Yo a usted lo he visto en muchas demostraciones de descontento de parte de la población con las medidas que toma el gobierno. Sí. Entonces llego y pienso, estos actos usualmente son de gente de izquierda o que está así. O sea, ¿usted dónde está dentro de ideológicamente? Ideológicamente nunca he tenido una formación, lo confieso, nunca he tenido una formación ideológicamente, pero siempre me he quedado, no al centro tampoco, pero me voy un poco más del lado, lo voy a decir abiertamente, del lado subversivo, porque siempre he estado en contra del orden que se nos quiere imponer cuando ese orden está por encima de los derechos, por ejemplo, de las personas. Me he quedado siempre en el centro, pero más apegado a lo subversivo. Ahora, ¿y esto comulga con los principios, con los valores, con la misión del partido Vamos? ¿Cómo llega John Anthony a Vamos? En este caso, el partido Vamos conserva en sus principios el respeto, por ejemplo, a la institucionalidad, los derechos humanos, por ejemplo, y es ahí, no creas que no lo analicé, es en donde yo encuentro, bueno, acá podemos converger, hay una amplitud de pensamientos, por ejemplo, corrientes dentro del partido, que están a favor siempre de la ciudadanía. Es por esa razón de que decido irme por Vamos y no por otros institutos políticos que también había analizado, pero en los que definitivamente pues no cabía. John Anthony, la ruta que se deba de tomar para optar a un cargo dentro de la Asamblea Legislativa, o un curul dentro de la Asamblea Legislativa, muy espinoso, muy empedrado, con muchos baches, muy complicado en general. ¿Por qué tomar esta opción? Y más en San Salvador, que va a ser el departamento por el voto en el exterior más complicado de poder ingresar, y donde también Claudio Ortiz, que creo que es la figura más fuerte que tiene el partido, también está compitiendo por San Salvador. ¿Por qué San Salvador y no otro departamento? Muchos detractores, por supuesto, me han señalado que, bueno, era lo que siempre buscabas entonces. Ya ves, el hueso es el que andaba buscando. Y yo les digo, ¿es cierto? Mi intención al iniciar con todo esto en contra del régimen de excepción, porque lo sigo apuntando, esa ha sido mi bandera de lucha, no inició con esa intención electoral. De hecho, tú lo acabas de apuntar, competir bajo este clima, bajo este escenario, en una candidatura a diputado, es totalmente un suicidio, pues. O sea, nadie en sus 5 sentidos lo hace porque saben las posibilidades de ganar son reales, pero las condiciones son adversas, totalmente. Hay una desventaja abismal, pero llegó ese momento, incluso lo consulté con algunos allegados, familiares, un amigo cercano fue el que me dio la última, digamos, espaldarazo y me dijo, si no es ahora, ya no lo vas a hacer, y es el momento indicado. Es decir, la historia me ha colocado en un escenario que me ha permitido ver cómo personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas muy avanzadas, como jóvenes con discapacidad mental, que ante la ley tienen que ser inimputables, han sido enviados a podrirse a un centro penal. Uno de ellos ya muerto. Entonces todo eso fue lo que me llevó, bueno, si no lo hago ahora, de todas formas, al final de mis días me van a poder juzgar por todo, pero nunca por no haber hecho nada o por no haberlo intentado. ¿Qué significa esto? Porque no se lo he escuchado solo a usted, sino que muchas personas en el deporte te dicen, lo importante es competir, o no es ganar, sino que competir. Pero dentro de la política debemos de ingresar con la idea clara de que vamos a obtener un resultado bastante positivo. Pero cuando usted menciona, la historia me ha colocado, y también dice, nadie va a decir que yo tampoco hice nada por mi país. O sea, en la historia alguien va a decir, John Anthony luchó por los derechos de... O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué llena eso? Por supuesto, el objetivo es ganar la diputación, porque sabemos que desde ahí se pueden hacer los cambios. Pero el objetivo no es electoral, a eso es lo que yo quiero llegar. No ha sido electoral por ser electoral, llegar a diputado, tener el sueldo, tener las comodidades que tiene un diputado. Simple y sencillamente creí y creo
que el momento histórico no había otra opción. Quedarnos, y lo otro es que no vengo desde ayer participando en política. Hemos andado en la calle desde hace algún tiempo, desde la gestión del presidente Tony Saca, desde que tuvo una cumbre de presidentes, jefes de Estado acá en la capital. Desde ahí recuerdo yo que ya como jóvenes salíamos a protestar sobre muchas cosas que no nos parecían. Es decir, venimos desde ahí. Y ahora la historia me coloca ya como un abogado, como un profesional, y me ha permitido ver que lo que está haciendo el gobierno, que lo que está haciendo el órgano judicial no es justo, tenía que participar. Entonces usted es antisistema. Yo soy antisistema. Antisistema, pero no pero solo eso es duro decirlo. Sí, por eso voy a aclararlo. Antisistema, pero no solo por serlo, sino cuando el sistema se está utilizando para matar personas. Por eso yo lo mantengo en mis redes sociales. Las muertes de las más de 200 personas en los centros penales son muertes sistemáticas. El gobierno las ha matado sistemáticamente porque han estado en sus manos. Son personas que están en sus manos 24/7. Ellos deciden a qué horas se bañan, ellos deciden a qué horas comen, a qué horas van al baño. Es decir, están en sus manos. Cuando esa persona se muere porque le faltó medicamento, es una muerte sistemática. El gobierno lo ha matado. Cuando esa persona aparece en la morgue de algún hospital y le dicen a su familiar que ha muerto por un edema pulmonar, pero cuando abren la caja se dan cuenta que tiene heridas, que tiene lesiones, esa es una muerte sistemática. En ese momento, creo que todo mundo, hasta los que se van a extrema derecha, deben plantearse como antisistema. Cuando el sistema está siendo utilizado para matar, para hacer el mal, como lo está haciendo este gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo el gobierno? Este gobierno, lo digo con propiedad, es un gobierno asesino. Está matando personas. Tenemos un presidente terrorista porque no gobierna desde lo legal. El presidente actual gobierna desde el miedo. El régimen de excepción es un machete que todos los funcionarios de este gobierno, policías y soldados, y ahora hasta los agentes del CAN, portan en su espalda. Que no lo dicen abiertamente, claro que no lo dicen, pero es la amenaza latente. Por eso es que existe un miedo generalizado en la población. Dicen, pero mira, la gente ya anda libre. Pues sí, pero es que no te lo van a decir abiertamente, precisamente por eso. A mí me lo dicen, mira, y no te da miedo, y no tenés miedo. ¿Y por qué me da miedo? No estoy haciendo nada malo. Claro que estoy haciendo lo que la mayoría de la población no hace por miedo, es diferente. Llamarle al presidente terrorista o decir que este es un gobierno asesino. Sé que miles de personas en El Salvador lo piensan y lo comparten, pero no lo dicen por miedo. Bueno, una pequeña muestra de lo que tiene el candidato por el partido Vamos en San Salvador, John Anthony Cruz, abogado de profesión, tiktokero por accidente, está con nosotros. Así que si usted quiere compartir opiniones con John Anthony Cruz, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, en nuestra señal también en Facebook. Búsquenos como Mix de Medio. Háganle la pregunta, denos un pulgar arriba, suscríbase a nuestro canal y también lo puede hacer en las redes de 106.9 FM Radio que está en transmisión simultánea. Vamos a hacer la pausa. Vamos a regresar con John Anthony Cruz. Vamos a conocer un poco de lo que él propone para seguridad, cómo está viendo la seguridad, que si vamos a hablar del famoso video viral que se conoció el fin de semana, por supuesto que lo vamos a hacer. Ya venimos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno que esté con nosotros. Feliz provecho porque ustedes lo hacen en sintonía de Agape TV Canal 8. Estamos en tu programa de los miércoles. No sé, piénsalo. John Anthony Cruz, abogado, tiktokero, alguien que conoce la realidad, pero la realidad cruda, la realidad que viven la mayoría de salvadoreños. Hoy está como candidato a diputado por el partido Vamos en la casilla número 6 en el departamento de San Salvador. Está con nosotros. Hubo un video, John Anthony, que se hizo viral por un creador de contenido, bueno, así le llaman, y
salió en vivo y creo que se le salió de control completamente y ha generado un revuelo que algunos analistas dicen que obligó a salir al presidente a grabar un video y dar un mensaje desde sus redes o desde su posición. ¿Qué pasó ahí, John Anthony? En este video dicen por ahí que nada es coincidencial, todo está ya planeado por un ser humano o ya el destino lo puso así. Sin querer queriendo, ese creador de contenido o youtuber, como se les conoce popularmente, prácticamente vino a destapar una olla cuyo contenido ya lo conocíamos algunos. Ya sabíamos que este gobierno ha pactado con pandillas. Ya sabíamos que este gobierno sí ha liberado pandilleros. No como quieren acusar y asustar a la población que de ganar una mayoría en la asamblea liberarán a los pandilleros. No, este gobierno es que los ha liberado. Esta persona que intervino y comienza a hacer esas afirmaciones lo hace en un estado de ebriedad. Sin embargo, es de analizar el video y ver de que hace acotaciones claras, precisas y concisas entre sí. No se encuentra ninguna algo ilógico. Menciona, por ejemplo, y comprueba una vez más lo que hemos dicho, que el cubo no es más que la moneda de cambio del pacto que este gobierno ha tenido con las pandillas. Ya lo sabíamos desde antes. Ya sabíamos que en el cubo se encontraban personas allegadas a las pandillas. Y esta persona, en la colonia Ibu, lo afirmó. Luego menciona también a un líder religioso, bastante conocido en este país, que casualmente es el único que se pasea en los centros penales hoy por hoy. No lo hace otro pastor, no lo hace otra institución religiosa, ni siquiera los abogados. Él, sin embargo, ha tenido las puertas abiertas siempre. Aún en tiempo y fuera de tiempo lo ha tenido abierto. Y quizás esto vendría a confirmar eso. Entonces realmente ha sido bastante... Y claro, después sale la misma persona haciendo un video aclaratorio supuestamente, en el que claramente se le ve leyendo, se le ve nervioso. Prácticamente lo obligaron a hacer esa declaración diciendo de que lo hizo en estado de ebriedad. Sin embargo, todo tiene una lógica. Existen ya fotografías, señalan al encargado de tejido social, por ejemplo, cosa que ya lo veníamos sabiendo, y ha dejado a la luz eso, que el gobierno ha llenado los centros penales con personas inocentes, en su mayoría, y en su minoría nada más lo ha hecho con delincuentes, pero la mayoría se encuentran en libertad. Jóvenes que han sido detenidos cuando vienen de su trabajo, jóvenes que han sido sacados de sus lugares de trabajo, cuando se encontraban en su día de descanso. Esa es la población que se han llevado. Pescadores de la isla Espíritu Santo, donde nunca ha existido presencia de pandillas, ahora se han llevado. Es decir, todas las víctimas del régimen, que es por las que nosotros abogamos, porque no abogamos por criminales, sino por personas inocentes, la mayoría están los centros penales llenos de esas personas. Y la gran minoría serán delincuentes con tatuajes alusivos, que son los que el gobierno saca en su propaganda. No se va a meter, por ejemplo, a Mariona o a Izalco, únicamente saca imágenes del Secot, porque solamente hay pandilleros con tatuajes alusivos a pandillas. A eso es lo que nosotros nos referimos. Entonces, este video, como lo repito, sin querer queriendo, vino a destapar la olla de podredumbre que esconde este gobierno y por lo cual les urge, como dicen ellos, ganar todo el poder absoluto. Quitemos los protagonistas de este video de escena, saquémoslo, si estaba en estado de ebriedad o no, pero ¿cuál es el mensaje que queda? O sea, ¿qué debemos de tomar o hacia dónde deberíamos de llevar el análisis de ello? Entiendo que ha sido alguien que ha tenido algún poder dentro de la pandilla que pertenece, personas involucradas, pero muchos han dicho que este es uno de tantos casos que deberíamos de conocer o que ya empezamos a conocer, pero se preguntan, pero ¿y los que no conocemos? ¿Dónde están los verdaderos? O sea, acá hay un caso más de una persona que han liberado. Así y es. Hay muchos inocentes que no se van a liberar a pesar de que tienen ya también su carta de libertad y que no se les da. Y algunos ya la tenían y murieron. Y ya tenían carta de libertad, porque no fueron liberados simple y sencillamente porque la Dirección de Centros Penales no quiere. ¿Hacia dónde deberíamos de llevar el análisis? En este caso, el análisis es que no conviene al país entregarle todo el poder a quien estamos viendo así de fuerte, que no ha sido realmente totalmente transparente. Tú mencionabas algo, ese video, no vamos a seguir más en eso, pero ese video salió por coincidencia. ¿Crees que es coincidencia que horas más tarde sale el presidente de la República en un papel no de triunfador, en un papel
que no es el que refleja las encuestas que le dan el gane total de todo y todo. Sale en un papel ya un tanto, bueno, parece que era la primera elección a la que se estaba enfrentando, pidiendo que voten por él y que voten por sus diputados. Por ahí también se nos viene encima otra campaña más de miedo, porque es la campaña que hay, una campaña de miedo, no hay campaña de propuesta. El joven en el automóvil. Así es, miren, la pesadilla para El Salvador no va a ser para la población si la oposición gana mayoría en la asamblea. La pesadilla va a ser para el gobierno, porque los podremos obligar a rendir cuentas, y los corruptos le tienen miedo a eso, a la rendición de cuentas. Los corruptos le tienen miedo a la fiscalización de la población. Eso es lo que sucederá. Nadie está pidiendo que liberen pandilleros, eso sería algo tonto. Los pandilleros deben continuar en la cárcel, porque son criminales. Ser miembro de pandilla es un delito y ahí deben continuar. Pero las personas que son inocentes deben ser puestas en libertad. Y tal vez, digamos, no libertad total, medidas sustitutivas, que sigan siendo investigados, pero en libertad, con medidas para asegurar que ellos continúen en el proceso. Pero no es posible que jóvenes con antecedentes penales limpios, con antecedentes policial limpios, con trabajo fijo, con casa propia algunos, casados, con hijos, con promesa de que la empresa lo volverá a contratar, los arraigos. Los jueces contra el crimen simplemente dicen, no me ha demostrado de que en esa vivienda es de él, está casado, tiene trabajo fijo, la empresa dijo que lo va a contratar nuevamente cuando salga, pero no me demuestra que él tiene el ánimo de seguir viviendo en esa casa. Es decir, son excusas que no son criterios jurídicos. Yo se los digo a los jueces contra el crimen organizado. Se han equivocado a quien le han vendido el alma, porque esto no será para siempre. Y luego de ser cazadores, ustedes serán casados, muchos, por toda esa clase de resoluciones que están brindando, que no son apegados a criterios jurídicos. Ustedes están siguiendo mandatos, están siguiendo lineamientos, porque le han rendido lealtad a este presidente, que si no se ha tocado ningún sentimiento para matar sistemáticamente personas, creen que los va a defender a ustedes. Ese es el llamado para quienes ahorita detentan poder, policías y soldados, que a sabiendas que la persona es inocente la detienen y la esposan, y por culpa de ellos van a poder irse a un centro penal. Más temprano que tarde les llegará también su momento. En este video no hablo de la colonia Ibu, sino que el spot publicitario, donde no lo calza nadie, pero no se necesita saber de dónde viene, donde el final del mensaje es que hay que ir a votar. Yo estoy completamente de acuerdo con ello, hay que ir a votar, pero todo está en derredor de la seguridad, del régimen de excepción y de los pandilleros, el mensaje de este spot publicitario. Decía, bueno, en la radio me decía alguien que yo entrevisto, esto se lo hicieron los de Arena a Chafik Handal cuando fue candidato. Fue exactamente, claro, otros tiempos, pero fue exactamente lo mismo. O sea, dicen que la historia da vuelta, ¿no? Sí. Estamos llegando aquí. Yo recuerdo en ese tiempo, ya que lo he mencionado, no había día en que los periódicos no sacaran una página entera, pero una página entera, en donde sacaban a Chafik entregándole un fusil a un niño. O sea, y fue una campaña de miedo constante. Y Nuevas Ideas dice que es diferente a los mismos de siempre, pero volvemos a ver una campaña que no tiene propuesta. El eje central de la campaña, o de los mensajes que ha dado tanto el ciudadano presidente como los candidatos a diputados de Nuevas Ideas, no radica en otra cosa, sino en decir que si la oposición gana mayoría, los pandilleros serán liberados y que perderemos lo que hemos alcanzado. No radica en otra cosa. Es decir, es un miedo constante que se le mete a la población. Y lo repito nuevamente, eso no sucederá. Nadie pedirá que liberen pandilleros. Sí pediremos un proceso justo para que las personas inocentes sean puestas en libertad. Personas de la tercera edad, y me quedo en eso porque son muchas que no tendrían el sentido de pedir medidas sustitutivas a la detención para que una persona siga siendo investigada, es asegurarle al juez que esa persona no se va a escapar. Uno no llega a esa audiencia especial a decirle al juez que esa persona es inocente. No, uno le dice, señor juez, esta persona puede seguir siendo investigada, pero en libertad, porque no se va a escapar. De una persona que ya tenga un cáncer grado 4, una insuficiencia renal con grado 4, ¿crees que tendrá la capacidad de salir huyendo a otro país? No, va a salir a luchar por su vida, si es que acaso sobrevive. Porque a muchos les ha pasado, son puestos en libertad, días después fallecen, porque salen gravemente.
de su salud. Entonces, realmente en eso es lo que debemos analizar. Está en juego el futuro de nuestro país y el futuro a largo plazo. En esta elección del 4 de febrero tenemos la última oportunidad de rescatar al país del abismo dictatorial al que este gobierno lo está llevando y que será bastante difícil salir. Nosotros continuaremos acá. Nuestra labor, nuestro papel subversivo, si lo puedo decir así, en la sociedad no depende de ganar o perder una legislatura. Continuaremos acá, sea el resultado que sea, siempre lo hemos hecho. Como lo digo, cuando inicié en esto, que tiene que ver con el régimen, no lo hice en una mira electoral. Lo hice porque me indignó lo que estaba pasando. Pero lo que está en juego el 4 de febrero es el destino de toda una nación que, digamos, por venganza o por rencor a los mismos de siempre, puede entregarle todo a quien no nos va a hacer ningún bien. Ahora, John Anthony, las encuestas dan un triunfo abrumador al oficialismo, así lo quiero llamar. Entonces, ¿por qué incurrir en la campaña de miedo? Sí, es la contradicción y habría que ver, obviamente... ¿Por qué la entrega de paquetes alimenticios? Así es, aquí, y que prácticamente solo le han cambiado la caja. Las cajas de, bueno, tan famosa esa creación del atún de pollo, que se creó en la cuarentena estricta, prácticamente solo las han cambiado de caja, vienen vencidas, es lo mismo. Entonces, bueno, si hay algo que no, eso sí puede decirle el gobierno. Nunca antes habíamos tenido en El Salvador atún de pollo, pero viene vencido, solamente lo han cambiado de caja. Recurrir a esas estrategias apuntan a lo que yo mencionaba, ver al presidente de la República en un spot electoral, pero en un papel no de triunfador. Pareciera entonces que las encuestas, alguien se equivoca, o se equivoca él o se equivocan las encuestas. Las encuestas, por todo lo alto, le dan un triunfo abrumador a ellos. Pero yo confío en algo que le llamo el voto silencioso. Es el voto que tiene miedo a expresar la contraria a lo que el gobierno hace, precisamente por eso, por temor a una represalia. Entonces yo confío mucho en ese voto silencioso, que es el que va a salir a votar. Incluso tengo personas que me han dicho, yo nunca he salido a votar, pero voy a ir. Y me lo ha dicho alguien que al inicio era seguidor de este gobierno, pero que tuvo ahí un pequeño altercado con un familiar, y no fue del régimen directamente, pero el policía le dijo, no, le dijo así enfrente de ellos, si yo ahorita te puedo llevarle, ahorita te puedo armar una ficha y te puedo llevarle y aplicarte al régimen. Bueno, voy a hacer una pausa, que nos hemos pasado ligeramente de la pausa. Ya regresamos con más. John Anthony Cruz está con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros. Retransmite 106.9 FM Radio para todos ustedes y por supuesto Agape TV Canal 8 y nuestra señal en el canal de YouTube Mix de Medio. Pulgar arriba, comentarios, suscríbase, en fin, la campanita para que le anuncie todos los eventos que compartimos con todos, o todo el contenido que compartimos con ustedes en Mix de Medio, producción de Agape TV Canal 8. Candidato a diputado John Anthony Cruz está con nosotros. Él es abogado de profesión, se ha conocido mucho por las historias del régimen, pero hoy vamos a conocer también sus propuestas en el tema de seguridad. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad del país, John Anthony? Desde su experiencia. En este caso, mi eje central, digamos, va dirigido a las víctimas inocentes del régimen de excepción, pero también hay medidas que podemos echar a andar desde la Asamblea que aseguren, digamos, el respeto de la ley, que nadie esté por encima de la ley. Hoy por hoy estamos en manos de policías y soldados y dependemos del buen humor o mal humor que ellos anden en la calle. De los jueces policías. De los jueces, perdón, sí, de los jueces, porque ahora todos son jueces. Y por ejemplo, nosotros proponemos que para las víctimas del régimen se creen filtros de depuración, empezar, digamos, a poner bajo medidas sustitutivas a las personas que están con enfermedades terminales, a las personas que definitivamente se les ha comprobado que los policías los han detenido nada más por una cuota. Y eso es fácil de hacer, porque cada acta de detención la firma con su nombre el policía que los detiene. Y cada policía sabe cuándo ha detenido a una persona inocente. También es momento de saber
¿por qué las personas que sí tienen tatuajes alusivos a pandillas no han sido ya condenados? Si obviamente encontrás a una persona, la detenés y aquí dice Mara Salvatrucha o dice Mara 18, ¿qué más vas a investigar? Cuando el Código Penal claramente establece que ya portar un tatuaje alusivo a pandilla es delito y con la pena mínima de 20 años. ¿Por qué no se ha condenado a esas personas y se les sigue investigando? ¿Qué más vas a investigar? Ahí es donde vemos que el debido proceso realmente se ha violentado y está afectando a las personas más pobres de este país que no tienen los fondos para pagar un defensor particular. Toda esa clase de cosas son las que se pueden cambiar desde la Asamblea, empezar a cambiar filtros. También se debe asegurar la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es prácticamente el máximo ente que interpreta nuestra ley y decide qué es lo que es constitucional y qué es lo que es inconstitucional. La elección de magistrados que realmente respondan al interés de la nación, no a los intereses del presidente de la República. Los actuales magistrados de la Sala son hechos a la medida del presidente de la República. Se debe elegir un nuevo fiscal de la República. Hoy por hoy el fiscal general es un mandadero de casa presidencial. Si el fiscal general es eso, no se le asegura, por ejemplo, la persecución a la corrupción. No se le asegura, por ejemplo, que el debido proceso contra delincuentes no se aplique también a personas inocentes. Debe asegurarse eso, la elección de magistrado y fiscal general de la República, para asegurar que todas las personas se sometan a una justicia real, o sea, que el respeto de la ley y a la Constitución se haga valer, no únicamente dependamos de la voluntad de funcionarios de gobierno. Ahora, de usted llegar a la Asamblea Legislativa, según encuestas, ustedes serían una minoría y la mayoría calificada la tendría siempre el oficialismo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a promover todo ello? Si vimos, por ejemplo, ayer al diputado presidente de la Asamblea Legislativa decirle a la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, de que porque ella lo proponía era no, parafraseando, que si los de COFOA querían, que fueran donde ellos y que iban a ser atendidos y iban a ser recibidos. Esa es una muestra de que todo lo que venga de parte de la oposición será rechazado, John Antonio. Sí, en esa parte, bueno, de hecho, adelantando un poco, mi próximo video en TikTok será referente a eso, porque fue realmente algo bajo lo que pasó en la Asamblea, descaradamente. Pero fue aplaudido por los mismos puyabotones, y ahí comprobamos que realmente ninguno de ellos tiene la capacidad de analizar o de proponer. La diputada Claudia Ortiz iba a presentar una propuesta que no era de ella, la llevaron las familias afectadas por estos temas. Ella le daba iniciativa, digamos. Así es el instrumento como debe ser, porque según así la lo dicta. Constitución. Según la Constitución, los diputados son ese instrumento para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus propuestas. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, en un papel bajero, al cual le queda perfectamente, esa camisa le calza, siempre actúa de forma bajera, sus expresiones son bajeras. Es decir, no acorde al cargo que está representando, porque los diputados ya no se representan a sí mismos, representan a una parte de la población que ha confiado en ellos su voto. El presidente de la Asamblea Legislativa tiene tras de él votos que le han confiado ciudadanos. Entonces, expresarse de esa manera, no se estaba expresando a Claudia Ortiz, se estaba expresando a los ciudadanos que han votado por Claudia Ortiz, se estaba expresando a los ciudadanos que llegaron a entregarle esa propuesta para que entrara como iniciativa a la Asamblea Legislativa y que descaradamente él reconozca que no se mueven por intereses de la nación, sino por intereses políticos, y como no se lo pidieron a él, pues él no va a aprobar nada que ella proponga. Realmente es algo que debe desaparecer en la Asamblea. Y respecto a lo que mencionabas, si bien es cierto, no tenemos todavía los resultados de las elecciones, pero aún así, si se llegase a tener la mayoría siempre por parte del oficialismo, pues se debe asegurar tener una cuota de oposición dentro de la Asamblea. De lo contrario, no me imagino el festín que ahí dentro se darían. Imagínate, aunque no tuviéramos, como le llaman ellos, a los irrelevantes de la esquina, pero ni tan irrelevantes porque les mueven el piso. Pareciera que una sola Claudia Ortiz los pone o les causa dolor de cabeza. Tenemos que incrementar esa cuota. Si con una sola diputada se ponen así, imagínate hubieran más. Debe asegurarse. Lo que ellos dicen, que nuestro objetivo no es tener la mayoría, sino tener los votos suficientes para que ellos no puedan trabajar. No, de ninguna forma. Sino tener los votos suficientes para poder fiscalizarlo y para no permitir
que cosas nefastas entren de un solo a la Asamblea, como por ejemplo, haber eliminado que las personas cotizantes pudiesen retirar el 25% de la AFP. Mucha gente en el año 2023 estaba programada a iniciar su negocio. Conozco casos de personas que se habían endeudado ya, y al final de 2022, la fracción de Nuevas Ideas y Gana lo despidieron, quitando ese 25%. Eliminar, por ejemplo, o permitir esa reforma o esa, digamos, pequeña ley de expropiación para construir el aeropuerto en el departamento de La Unión, donde prácticamente le han robado sus propiedades a la población sin oportunidad a una negociación o que se les devuelva una cantidad en económico. Los han obligado a donar. Cosas como esas son las que han entrado sin ningún análisis. Entonces, si bien es cierto, si no se ganara alguna de las dos mayorías, se puede asegurar tener una representación que nos cuente y que nos diga qué es lo que ahí dentro está pasando. ¿Sería una falta de respeto para Claudio Ortiz? ¿Solamente una falta de respeto de parte del presidente del órgano? Hay dos, de manera personal es para Claudia, porque él lo hizo de manera personal, y como el presidente de la Asamblea es un ignorante, ignora que Claudia Ortiz en su cargo no es Claudia Ortiz, son las personas que depositaron en ella su confianza y le dieron su voto. Por esa razón es que los diputados tienen el famoso fuero, que no es solamente de quitarlo y poner, sino es porque los diputados, cuando son investidos como tales, ya no se representan a sí mismos, representan a un sector de la población. De ahí que viene el fuero. El uso que se haga de este es otra cosa, pero no es solamente de quitar y poner. La falta de respeto ha sido de manera personal para Claudia, pero ha sido para el resto de la población que ha confiado en ella. Es decir, la falta de respeto ha sido para la población y quienes llegaron a presentar esa propuesta. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que quieren todo el poder precisamente para seguir haciendo eso. ¿Y no lo tienen? Exactamente. Vemos esos actos de desesperación. O sea, si tienen todo el poder, ¿por qué no aprueban cosas en beneficio de la población? Porque no necesitan, o sea, saben que no van a ir nadie a la corte, que el Ejecutivo lo va a sancionar, no lo sanciona, sino que el presidente lo sanciona y tienen todos los votos en la Asamblea. Entonces, si tienen todo, los tres poderes del Estado los tienen completamente, entonces ¿por qué no legislar en pro de la población? ¿Por qué no? Me voy a ir a un análisis ya un poco más, y me voy a salir tanto de lo político y me voy a ir un poco más romántico, porque están embelecidos de poder, están enloquecidos, tienen todo el poder, ellos tienen todo para incluso ni mencionar a los diputados de la oposición y hacer y deshacer a sus anchas. Sin embargo, vemos que se detienen a este acto de bajeza, por ejemplo, que ocasionó el presidente de la Asamblea Legislativa, precisamente por eso, porque están embelecidos, están enloquecidos, están embriagados de poder. Y eso es lo que los lleva a actuar de esa forma. Teniendo todo el poder, aún así, se detienen a ofender. Y ofender, lo digo, pues, no a la diputada, sino a la población, porque eso es población que se vino desde lugares no cerca a presentar esa propuesta creyendo. Y hay una señora que interviene ahí de las que llegó, que habla muy técnicamente, y dice que la intención de presentarle ese documento es para que ellos tengan herramientas técnicas suficientes para ayudarles a los mismos diputados a solventar más rápido su problemática de las notificaciones que no les escrituran. Y parece que ella sí ha sido más técnica, esa señora que llegó a entregar eso. Valdría la pena que todos los asesores o diputados de Nuevas Ideas le pidieran un pequeño curso, porque se expresó de manera muy técnica, cosa que los diputados no hacen. Bueno, entonces realmente es algo que se tiene que cambiar. Vamos a hacer una pausa, vamos a conocer de lo que hace en TikTok. John Anthony no baila, no canta, no se pone a hacer el ridículo, porque ese es las tendencias ahora en muchas redes sociales, específicamente en TikTok. No los estoy criticando, sino que también hay contenido positivo y de reflexión dentro de estas redes sociales. Vamos a conocer una o dos historias del régimen que conoce John Anthony con propiedad. No es que sea un invento o le contaron, sino que las conoce. Ya venimos. Gracias por continuar con No sé, piensa. Esta no es una plática donde
el invitado queda bien conmigo o yo quedo bien con el invitado, sino que es para que reflexionemos sobre diferentes cursos de la vida. Hablamos casi siempre de política, porque hemos hablado de otros temas en algunas oportunidades, pero es para que reflexionemos, para que pensemos, para que tengamos suficientes insumos para saber cómo desenvolvernos y hacia dónde dirigir al país, no solo a nuestro círculo, sino que al país, porque nosotros somos parte de. Hoy está John Anthony Cruz. Él fue conocido en la red social TikTok como el que cuenta las historias del régimen y fueron tan aceptadas que ha continuado a lo largo del tiempo contando esto. Y no es algo para que él se alegre y diga tengo tantos seguidores, sino que es triste de que esta etapa no termine de John Anthony, porque eso significa que el régimen continúa siendo injusto sobre la población. ¿Cómo son las historias del régimen? ¿Cómo surge esto, John Anthony? Las historias del régimen surgen a partir que, bueno, todos los casos que yo tengo la oportunidad de llevar como profesional, porque es a lo que me dedico, a litigar en el área penal, y tengo la oportunidad de conocer, pero encontré una traba, y era de que todos los casos del régimen de excepción tienen reserva total. Esto quiere decir de que no se puede divulgar la información que está en los expedientes. Por ejemplo, no se les puede tomar fotografía, no se pueden hacer menciones específicas, número de expedientes, por ejemplo. Entonces, pero yo sentía en mi interior una necesidad de contar lo que ahí estaba encontrando. Y es a partir de ahí que, con algunos nombres ficticios, pero la historia es real, me di a la tarea de contarlas. Algunos casos han sido difundidos por los medios que se han conocido, de algunas muertes, pero en otros no, de los que yo tengo manera personal de conocer, y es ahí donde las cuento. No menciono el tribunal en que se encuentra el caso, no menciono el nombre del juez, no menciono el número del expediente, ni el nombre propio de la persona, pero lo que cuento es real. Te cuento, a Juan lo detuvieron en el mes de diciembre de 2023 en el cerco que se mantiene en el municipio de Apopa. Lo detienen, le avisan a la mamá que está en la delegación y que está acusado de agrupaciones ilícitas. Actualmente se está pudriendo en un centro penal. Cuando voy yo a revisar el acta de detención policial, que es el acta que da inicio a todo, en el acta se cuentan los policías dónde lo detuvieron, cómo lo detuvieron, qué estaba haciendo, por qué lo detuvieron, si fue por una denuncia, si fue por una llamada anónima, que todo es mentira. Siempre mienten en las actas de detención. Sin embargo, en esta acta se pasaron. Cuando voy a leer el acta, no hay ningún hecho que contar en el acta de detención policial. Solamente dice que en la subdelegación de investigaciones de Apopa, que está sobre la calle Troncal del Norte, se encontraba un miembro de pandillas y le llamaron a los policías que llegaran porque había que remitirlo a la Bartolina. Eso es todo. Es decir, no cuentan que lo detuvieron con otros pandilleros, no dicen que fue por una llamada anónima, no dicen que fue por una denuncia, no. El acta únicamente cuenta que de la subdelegación de investigaciones le llamaron para que fueran a remitir a un miembro de pandilla, nada más. Esa acta tuvo que haber sido leída frente al juez contra el crimen organizado y esa persona no tuvo que ser enviada a un centro penal, porque no existe ni el indicio mínimo que sea pandillero. Ahora voy a contar la de Alexander. Alexander fue detenido el 27 de diciembre del año 2023, acusado de agrupaciones ilícitas. El 17 de enero, creo que son 25 días después más o menos, recibieron una llamada a la familia de una funeraria para decirles que fueran a retirar el cuerpo a la morgue de medicina legal, a la morgue del Hospital Mazzini en Sonsonate, porque había fallecido. 20 años tenía Alexander, un joven sano, sin ninguna enfermedad, sin ningún padecimiento crónico, con la vida por delante. Fue detenido el 27 de diciembre y el 17 de enero lo entregaron muerto. Esas son las historias. Eso es contra lo que nosotros nos pronunciamos sobre el régimen de excepción. Y hay muchas historias. Hay muchas. Podría decir que miles. Ahorita, por ejemplo, estoy teniendo conocimiento, ya había muerto un pescador, lo habían matado, un pescador de Olomega. Ahora han matado al primo, en las mismas circunstancias, detenidos por el régimen de excepción y hoy creo lo están enterrando en esa zona. O sea, son cientos de historias, miles que se encuentran en los centros penales. Y de todas estas víctimas hay que hacer una acotación. No hay ninguna que tenga tatuajes alusivos a pandillas. Todos vienen golpeados, vapuleados. Es lo que dicen los dictámenes de medicina legal. ¿Es cierto que ha vuelto la cuota?
para los policías o para los grupos, la cuadrilla, no sé cómo le llaman. Así es, efectivamente volvemos a ver que ya frente al famoso penalito que se encuentra por la tiendona en San Salvador, ya se encuentra más número de madres esperando la llegada de su familiar, de su hijo, de su nieto, porque han aumentado nuevamente, les han vuelto a poner cuotas y han vuelto a llegar, por ejemplo, a los centros de trabajo, han vuelto a llegar a las casas donde ya se han llevado a jóvenes, donde ya se han llevado a mujeres, a abuelos, y han vuelto a poner en zozobra a esas personas. Yo tengo clientas que me han llamado llorando, mire, acaban de venir a mi casa preguntando por mi hijo, y ha venido el mismo policía que lo vino a sacar. Y yo le dije, mire, si ya está preso, usted se lo llevó. Y han revisado todo. Se han llevado a familiares de personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria. Es decir, hoy por hoy El Salvador tiene todo lo que ustedes puedan pensar o creerle al gobierno, menos seguridad. El Salvador no es un país seguro, jamás, eso nunca lo será. Ahora, después de, bueno, estamos a 21, 20 meses, 22, ahí, en marzo, si no me equivoco, comenzó el régimen de excepción. A punto de cumplir 2 años. Cuando estamos a menos de 2 años, a cerca de 2 años del régimen de excepción. Ahora me pregunto, ¿ha dado o no ha dado soluciones el régimen? ¿Ha mermado la delincuencia por parte de las pandillas? ¿Cuáles han sido las consecuencias también de ello? El raterismo, el ladronismo ha proliferado increíblemente sobre El Salvador. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Piensen. Vamos a hacer una pausa y venimos con la parte final. John Anthony Cruz, ¿cómo hacemos para buscar una opción para votar por usted? Bueno, desde ya lo pueden hacer en el exterior. Sí, bueno, de hecho ya, como lo comenté al principio, varios compatriotas ya me mostraron su apoyo, que marcaron mi rostro. Invitar a la población que voten por John Anthony Cruz Quijano en la papeleta por diputados en la Asamblea Legislativa, en la columna número 4, en la casilla número 6, ahí encontrarán mi rostro. En mí la seguridad jurídica tendrá un aliado. Si bien es cierto, mi mayor mención ha sido sobre las víctimas del régimen de excepción, la seguridad jurídica es amplia para que se respete la ley que ya está escrita. Les invito a marcar mi rostro este próximo 4 de febrero y poder tener esa cuota de justicia dentro de la Asamblea Legislativa. Que se aprueben proyectos que sí sean analizados y que sí sean pensados. No necesitamos o no requerimos continuar con más diputados puyabotones. Les invito a votar por mi persona en la casilla 6 del partido Vamos. ¿Cómo es el final de las historias del régimen cuando usted graba? Dios te salve, patria sagrada, porque en el momento más peligroso de tu historia te encuentras. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como les dije al inicio, al final la decisión la tenemos nosotros para darle continuidad o para cambiar el rumbo del país. Ahora les digo, sí hay miedo, sí nos van a seguir sembrando miedo. Pero al momento de que usted está frente a la papeleta, es la papeleta y usted y nadie está viendo. Es que no sirve de nada ir a votar. Claro que sirve, no hay que quedarse en casa. Hay que hacer la diferencia para que nosotros podamos exigir más adelante si nos cumplieron o no. Pero si se quedó en casa, siga de espectador sin hacer absolutamente nada. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá en la última entrevista previo a la elección de presidente y de diputados de la Asamblea Legislativa. De ahí vamos a hablar con los candidatos a la municipalidad y del Parlamento Centroamericano. No sé, piénsalo.